En 1970, John Linley Frazier cometió un crimen que impactó a la sociedad. La gente estaba sorprendida. Era una combinación de mensajes ocultos y brutalidad sin sentido. Ellos fueron asesinados y luego les quemó la casa. Y los californianos temían por sus vidas. Sí, las puertas estaban cerradas y las pistolas tenían balas. ¿Qué hizo que Frazier cometiera esta masacre? ¿El asesinato era parte de su destino? Frazier no tuvo la seguridad que necesitaba en su infancia. Él tenía una mirada muy intensa, y eso era lo que me asustaba de él. John Linley Frazier nació para matar. Él iría de puerta en puerta, como los vendedores, a tocar el timbre para matarte. Dementes. Santa Cruz, California. En la década de los 60, Santa Cruz era una ciudad californiana cualquiera. Santa Cruz era la ciudad modelo por su estilo conservador y el turismo. Se destaca por su gran paseo marítimo y la playa. Santa Cruz era una comunidad muy amigable y tranquila en ese entonces. Era un pueblo especialmente para gente jubilada. La sede de la Universidad de California en Santa Cruz no existía en esos momentos. Era una comunidad muy pequeña y tranquila. Era agradable y seguro. La familia Ota decidió vivir en esa comunidad tranquila. Desafortunadamente para ellos no vivieron en paz por mucho tiempo. El doctor Víctor Ota y su familia eran muy conocidos en la ciudad de Santa Cruz y en todo el condado. Él era un gran oftalmólogo, por lo que era muy respetado. Mi padre venía de una situación económica muy pobre, pero posteriormente tuvo mucho éxito. Él lograba todo lo que se proponía. Era bastante guapo, generoso y amigable. El doctor Ota era mi oftalmólogo y, según puedo recordar, él era un hombre muy agradable y muy gentil. Mi madre venía de la misma situación. Ella era checoslovaca y mi padre era japonés. Nuestra forma de vida era más bien al estilo japonés. Mi madre tenía mucho estilo y le gustaba verse bien. Así eran las mamás de esa época. Mucha gente pensaba que la familia de Víctor y Virginia Ota era una familia perfecta. Bueno, mi hermana Tora tenía 3 años más que yo y ella era una artista, era muy hermosa. Desde pequeña fue muy hermosa. También era modelo. Yo tenía 2 hermanos. Derek era 3 años menor que yo y Tag era 4 años menor. Mi hermano Tag era el niño más lindo y dulce de toda la escuela y todo el mundo lo quería. Era lindo. Derek era un poco más artístico y melancólico. Era un niño más complicado. Dorothy Cadwaladar era la secretaria del doctor y prácticamente un miembro más de la familia. Mi tía Dorothy era una mujer muy buena. Sí. Tenía todas las características de la mujer estadounidense. Era una mujer muy hermosa. Era delicada y perfecta. La verdad es que... es que yo la admiraba y la idolatraba. Para completar la familia perfecta, los Otas construyeron su casa en las colinas de Santa Cruz. La casa era parte importante de la familia, ya que todos colaboramos para poder construirla. Incluso las telas con que decoramos la casa las tejió mi madre en un telar. Estaba insertada en la naturaleza, no se cortó ningún árbol para construirla. Al doctor Ota le gustaba
la naturaleza. Me acuerdo que las ventanas no tenían cortinas porque le gustaba ver el bosque. También le gustaba tener piedras en la casa. Nunca pensamos que algo malo nos iba a suceder en ese lugar. Pero Santa Cruz cambió al final de la década de los 60. Miles de personas de la generación hippie llegaron al área. Mucha gente de la que llegó a la zona quería vivir en la naturaleza. Era un fenómeno. Algunos cultivaban sus propios alimentos y solo algunos trabajaban. Había muchos artistas y músicos. Solo vivían con lo necesario. Pero no todo era amor y paz. Bueno, la década de los 60 se conoce como la década del amor, tranquilidad, paz y armonía, pero también tenía un lado oscuro. Hubo revoluciones sexuales, políticas y psicodélicas. Pero hubo una revolución que no se menciona tanto como las otras y que también tuvo lugar en la década de los 60. Fue el renacimiento del ocultismo. Me acuerdo claramente que aquí, en los alrededores, en una de las comunidades, los habitantes se ponían ropa blanca y sombreros puntiagudos. También cantaban en un idioma extraño para sus rituales. Ese comportamiento asustaba a la gente. Era un mundo libre en cuanto a la moralidad y en el principio era algo muy liberador para la gente, pero después parecía haber ido demasiado lejos. Nada ilustra mejor esto que la comunidad hippie de ocultismo liderada por Charles Manson, que asesinó a 8 personas en 1969. Una de las víctimas de este horrible crimen era la actriz Sharon Tate. Tenía 8 meses de embarazo. El miedo se propagó en California cuando los asesinatos de Tate y la Bianca ocurrieron en Los Ángeles. El grupo de Charles Manson estaba en todos los medios de comunicación internacionales. La gente no podía creer lo que sucedía. Eso transformó toda el aura de paz y amor a algo extraño. Para muchos, todo lo que ocurría era algo desquiciado. Era algo fuera de lo común. Poco después de los asesinatos de Manson, ocurrió otro crimen en Santa Cruz, en la costa oeste de los Estados Unidos. Esto confirmó la existencia de otro asesinato ocultista. Mi padre me dijo, quiero que te quedes aquí, porque hay 5 cuerpos en la piscina. En 1969, los asesinatos de Manson revelaron el lado oscuro de la generación hippie. Rumores sobre el ocultismo, revolución y asesinatos empañaron el movimiento de la paz y el amor para siempre. Las colinas de Soquel. En 1970 ocurrió otro crimen que convenció a la gente de que la sociedad se dirigía hacia la perdición. Supimos sobre el crimen gracias a un incendio. Salía mucho humo desde una colina pequeña. Esa noche, yo estaba en la universidad. Había terminado la clase cuando escuché la sirena. Tomé mi equipo de bombero porque ya sabía dónde era el incendio. La residencia de los Ota. Cuando finalmente llegaron los bomberos al lugar, había un auto en la entrada de la casa. Había un Rolls Royce y un Lincoln bloqueando la entrada. No podían llegar a la casa a apagar el incendio. Nos bajamos y caminamos para llegar a la escena. Mi padre era jefe asistente de bomberos y nos dijo que lleváramos una manguera al techo. Habían llamas en distintas partes de la casa
y los bomberos hacían todo lo posible para apagarlas. Después mi padre subió al techo y me dijo, quiero que te quedes aquí hasta que yo te diga que bajes. A mí me pareció muy extraño y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque hay 5 cuerpos en la piscina. Los cuerpos estaban flotando en esa piscina. Fue escalofriante. Hasta el día de hoy aún puedo visualizar esa escena. It happened sometime during the dinner hour on the eye surgeon's $150,000 estate. Everyone in the house methodically murdered. The only survivors, the Ota's 2 teenage daughters who were away at school. Yo estaba en un internado y una de las religiosas me despertó y me dijo que tenía que ir a casa. Lo que pasó no era algo que me podría haber imaginado. Cuando salí el sol estaba recién alumbrando y todas las religiosas del internado estaban afuera. Cuando subí al carro, ellas me dijeron que mi familia había muerto. Era imposible de creer. Luego me dijeron cómo murieron. Las 5 víctimas fueron el Dr. Ota, su esposa, su secretaria y sus 2 hijos. Los ejecutaron y los lanzaron o empujaron a la piscina y luego incendiaron la casa. El Dr. Ota recibió 3 disparos. Las mujeres y los 2 niños recibieron un disparo cada uno en la cabeza. Todos los cuerpos estaban en la piscina. Estaban atados con bufandas de seda. La noticia de los asesinatos llegó a California y a todas partes del mundo. Cuando este crimen ocurrió, la gente estaba sorprendida. Dr. Victor Ota and his family lived in this house on a hill. None of the neighbors saw or heard anything. Police today were searching the area. They believe there must have been more than one killer, but they have very few leads. El Dr. Ota era una persona muy querida en la comunidad y casi toda su familia fue asesinada despiadadamente. La comunidad quedó paralizada. Era responsabilidad del departamento del sheriff resolver el misterio. Este es el lugar donde ocurrió el crimen. Había patrullas policiales, bomberos y los medios de comunicación que querían alejar a la gente de la casa. Una pista salió a la luz cuando revisaron la escena del crimen. No muy lejos de donde estoy ahora, por este camino zigzagueante, se encontraba uno de los automóviles que bloqueaba a los bomberos para apagar el incendio. Y debajo del limpiaparabrisas, los detectives hicieron un hallazgo escalofriante. There was a weird development in the case. A strange note was found at the scene indicating the killings had been done by a group calling itself the Free People of the Universe, who have declared World War III against anybody who misuses the environment. La nota se escribió en la máquina de escribir de los Otas y decía lo siguiente: Halloween de 1970. Hoy, la gente libre del universo comienza la Tercera Guerra Mundial. Desde hoy en adelante, cualquier persona o compañía que haga mal uso del medio ambiente
o lo destruya, sufrirá la pena de muerte. La nota estaba firmada: caballo de bastos, caballo de copas, caballo de oros y caballo de espadas. Cuando se dio a conocer el contenido de la nota, la gente se asustó mucho. La gente inmediatamente se acordó de Charles Manson, Tate, La Bianca y Helter Skelter. Nosotros, los de la oficina del sheriff, pensábamos que teníamos que lidiar con un gran grupo de personas que solo querían asesinar a gente inocente. Yo nunca había tenido armas de fuego. Después de eso, lo primero que hice fue ir a una tienda y comprar una pistola. Nadie cerraba las puertas con llave, pero tuvimos que empezar a hacerlo. Yo dormía con una escopeta en mi cama. Sí, las puertas estaban cerradas y las pistolas tenían balas. En las siguientes 24 horas se descubrió algo más. Los asesinos de esta familia robaron uno de sus autos. Este apareció en un túnel ferroviario cercano. Testigos vieron a 3 hippies muy sospechosos en el lugar. Un tren chocó con el automóvil y nosotros nos dirigimos al túnel. La información que encontráramos en el automóvil nos iba a ayudar con el caso. El vehículo aún estaba caliente. Eso nos indicó claramente que los sospechosos aún podrían estar en el área. Y nosotros comenzamos a buscar a quienes pusieron el automóvil en el túnel. Nosotros colocamos un perímetro bastante extenso alrededor de lo que se conoce como el Parque Henry Cowell. Este parque está lleno de secuoyas. Llega hasta un barranco donde se encuentra el río San Lorenzo y llega hasta el otro lado. En conjunto con otros policías, al menos unos 100, comenzamos la búsqueda. Teníamos la ayuda de la policía de California, del sheriff del condado y de la policía de Santa Cruz. Había gente de todas partes. Utilizamos los helicópteros del área de la bahía de San Francisco. Yo guiaba a uno de los equipos porque conocía los senderos del área, pero no era probable que encontráramos a alguien. El área tenía muchas secuoyas y arbustos. Hacíamos mucho ruido al caminar. Eso alertaba a cualquier persona. A pesar de la búsqueda masiva, no se encontró a los asesinos de la secta. La comunidad de Santa Cruz entró en pánico y se comenzó a hablar de una guerra entre la sociedad y los hippies. Hippie communes began in the woods around here. There are many of them. A person with long hair lately around here has been feeling the heat. It's this look of distrust, we just can't trust these people, you know, they're afraid of us. Es la primera vez que algo como esto pasaba en el condado de Santa Cruz. Y creo que la gente quedó con paranoia. Many people are talking of setting up vigilante groups. They're buying guns and ammunition. People would say, well, we'd like to lynch long hairs. We don't think our community needs them. Cuando el hippie Roger Cron escuchó los detalles de la nota, no pensó en una secta. Roger pensó en su vecino solitario de 24 años, John Linley Frazier. Nos enteramos del asesinato de la familia Otas y todo lo que pasó era muy parecido a lo que él nos contó solo 3 días antes. Roger y sus amigos vivían en unas granjas viejas en el bosque, cerca de la casa de la familia Ota. John acampaba en esta cabaña, al lado del barranco, y vivía de lo que le daba la tierra. Él quería vivir solamente con lo necesario y no derrochar. Él tenía una mirada de la vida muy particular.
Él siempre estaba serio y parecía que no creía en nada. Y yo, bueno, una parte de mí le tenía miedo. Siempre. Cuando mi amigo Michael Madden y yo estábamos en el trabajo, él habló con las chicas que vivían en la casa con nosotros. John habló de el libro de las revelaciones y sentía que estaba en este mundo para salvar el medio ambiente. Él quería lidiar con las personas que contaminaban o abusaban del medio ambiente. ¿Participabas en sus planes o estabas en su contra? Contra todo lo esperado, la gente libre del universo no era una secta asesina, sino un solo asesino con una misión de Dios. Estaba armado y suelto. Después de la nota que se refería a lo oculto, las personas temían vivir otra situación como la de Charles Manson. Pero Roger Cron, al ver el contenido de la nota, se dio cuenta de que era el trabajo de su vecino recluso de 24 años, John Linley Frazier. Rápidamente se organizó una redada a su propiedad. Organizamos a los equipos en el departamento del sheriff. Nos dijeron a quién teníamos que buscar y fuimos a las colinas de Soccer. Teníamos mucha aprensión porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y la verdad es que no puedes cometer ningún error en estas situaciones porque te puede salir caro. Llegamos a una especie de barranco y luego hasta un puente muy precario. Había un par de tablas para llegar a la cabaña que estaba en el otro extremo del barranco. Pero la cabaña estaba vacía y Frazier no estaba por ningún lado. Rob Sandford y su colega Brad Armstrong tenían instrucciones de vigilar la cabaña toda la noche. Decidimos avanzar por una colina pequeña encima de los edificios y ahí pasamos la noche. Antes de subir dejé puestas un par de trampas. Usé unas ramas viejas que encontré en el lugar. Las trampas me iban a indicar si alguien había caminado por ese sendero en la noche. Tomamos algo como esto y lo dejamos en el suelo. Era así de simple. Cualquier persona que caminara por aquí iba a caer en las trampas. No había forma de evitarlo. Yo sabía que los mapaches y otros animales iban a pasar por las que estaban en el sendero, pero en el puente dejé un trozo pequeño de rama. Y si alguien caminaba por encima de ella, los cables se iban a mover mucho y la rama caería. Así sabría si alguien cruzó por ahí y no podría haber sido un animal. Y en la puerta de su cabaña también dejé una pequeña trampa, así que si se abría la puerta, la trampa se caería hacia nosotros. No dormimos esa noche porque sabíamos de lo que era capaz esa persona y sabíamos que si él volvía no se rendiría. En la mañana nos dirigimos a la cabaña del sospechoso. Inmediatamente me di cuenta por las trampas que alguien había pasado por el sendero y por el puente. Y cuando inspeccionamos la cabaña vimos que la rama que estaba dentro de la cabaña ahora estaba afuera. Supimos que alguien había llegado al lugar y abrió y cerró la puerta. Después de eso, uno de nosotros tenía que entrar mientras el otro lo cubría. Tuvimos que discutirlo porque el que cruzara el puente iba a ser un blanco fácil. No tenías forma de cubrirte en ese espacio abierto. No sé cómo sucedió, pero yo crucé el puente y Brad me cubrió.
No fue divertido porque el puente no era sólido. Si pisabas en el lugar equivocado y una tabla se soltaba, te podías caer. Al hacer eso, este hombre que había matado a 5 personas se daría cuenta de que ibas por él, y lo más probable era que estuviera armado y yo no tendría hacia dónde escapar. En esa situación te preguntas si la puerta se va a abrir. Yo pasé por el puente primero y después pasó Brad. Cuando estábamos los dos en este lado, solo teníamos que hacer una cosa, y la puerta estaba aquí. Teníamos que abrir la puerta rápidamente y pasar. Los dos nos pusimos a los lados de la puerta. Uno la abría y el otro pasaba. Inmediatamente nos percatamos de un saco de dormir, unas frazadas y unas cosas en la habitación que no estaban ahí el día anterior. Brad y yo nos miramos. Él agarró el saco de dormir y lo jaló. Yo tenía una escopeta y ahí estaba Fraser. Lo apunté en la cara y le dije: si te mueves, te disparo. Él tenía una sonrisa en su cara y me dijo que le diera su merecido. Y para ser honesto, esa idea se te cruza por la cabeza, pero no es nuestro trabajo. Two of our deputy sheriffs, Grant Arpslin and Rod Sanford, found the suspect Frazier asleep. This warrant charges the suspect with 5 counts of murder. Pero, ¿quién era este asesino solitario que fue capaz de ejecutar a esa familia? ¿Y por qué eligió a los 5 inocentes de la residencia Ota? La primera vez que tuve contacto con John Linley Frazier fue en una celda. Y claramente, él era extraño y no estaba dispuesto a cooperar. Él era un tipo muy raro. Es la única forma en que puedo describirlo. Él no decía nada. No quería hablar con nadie. El investigador de la defensa Harold Cartwright tuvo que resolver los misterios de la mente de Frazier. Comencé la investigación para descubrir cuáles eran sus motivaciones. Los padres de John Frazier se separaron cuando él tenía 2 años. Cuando tenía 5 años, su madre no podía mantenerse a sí misma o cuidar de él. Fue entonces que decidió dejarlo en un hogar para menores. Creo que la familia de Frazier no le entregó la seguridad que necesitaba en su infancia. Él no se sentía a salvo. Cuando un niño no se siente seguro, empieza a desarrollar mecanismos para sobrevivir y adaptarse. Y a veces esos mecanismos no son buenos. Por lo tanto, supuse que tenía un temperamento rígido, que no manejaba bien la frustración o decepción, y comenzaba a enojarse. Pero no era solo rabia. Él sentía que tenía una roca en su estómago que no podía digerir. El joven Frazier tuvo condenas por robo y fuga de un centro de menores. Pero a finales de su adolescencia parecía cambiar su rumbo. Se casó con su esposa Dolores cuando tenía 21 años y en 1965 tuvieron una hija. Recuerdo claramente que hablé con su ex empleador en un taller mecánico y él habló muy bien de John. Dijo que era un mecánico excelente. Pero después de sus 20 años, Frazier cambió. En 1969, su esposa se dio cuenta de que él tenía delirios. Ella me dijo que él a menudo iba al bosque, que siempre iba con su Biblia y que a veces no lo veía ni sabía de él durante 2 o 3 días. Pero nunca fue cruel con ella y amaba a su hija. Solo se transformó en otra persona. John Linley Frazier mostraba síntomas de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que se caracteriza principalmente por ser un trastorno del pensamiento, de la forma de pensar. Por lo general se da al final de la adolescencia o comenzando la edad adulta.
Ahí es cuando se da el primer episodio psicótico, pero antes hay una condición en donde el individuo está retraído, decaído y con una forma muy extraña de comportarse. En 1970, el comportamiento extraño de Frazier se incrementó. Renunció a su trabajo. Él sentía que la combustión de los motores destruía el medio ambiente y, de ninguna manera, él quería ser parte de eso. Luego, el día de la independencia, 3 meses antes de la masacre de los Otas, Frazier dejó a su familia y comenzó a vivir en un establo en ruinas en el bosque. Allí él se obsesionó con las preocupaciones oscuras de la época, lo oculto, la numerología, la levitación y los mensajes apocalípticos en el libro de las revelaciones. Él pudo haber tenido lo que llamamos un trastorno esquizotípico de la personalidad, donde el pensamiento mágico es parte del proceso. Él estaba muy interesado en el tarot. Y en ese entonces, el movimiento hippie se interesaba más en las filosofías espirituales. Y él no tenía a alguien que le entregara estabilidad a su lado. Al vecino Roger Cron le preocupaba el comportamiento extraño de Frazier. Una pareja se casó mientras vivíamos aquí, y la boda fue allá arriba. Y John llegó vestido con una bandera de los Estados Unidos. Eso dejó claro que él era un poco extraño. John era solitario, y era difícil llegar a conocerlo. Él intimidaba, y tenía una mirada fuerte. Tenía una mirada intensa, y eso era lo que me asustaba de él. Frazier se quedó en su cabaña en el bosque de California, protegido por un barranco empinado y un puente deliberadamente precario. Los rumores decían que la cabaña tenía trampas de explosivos contra los intrusos. Nunca entré a esta parte de la propiedad, así que nunca fui víctima de las trampas de explosivos. Sí, él era muy paranoico. Pero Frazier no era solo extraño. Él tenía una misión y su plan aterrorizaba a los que lo escuchaban. Él tuvo una epifanía. Estaba leyendo la Biblia y el libro de las revelaciones, y pensaba que él tenía que salvar al planeta. Él me explicó que Dios le había hablado y que lo había escogido para restaurar la tierra y llevarla de nuevo a su estado natural. Y para hacerlo, había que sacar a todos los vehículos y edificios del planeta. Su trabajo, bajo las órdenes de Dios, era darle una opción a cada jefe de familia. La idea era elegir el ejército de Dios o la muerte. Él iría de puerta en puerta, como los vendedores, a tocar el timbre. Ding dong, y estabas muerto. Se rió un poco al final, y eso es lo más escalofriante que he escuchado. En octubre de 1970, cerca de Halloween, Frazier decidió llevar a cabo su labor divina. Luego, descubrimos la motivación de John Lilly Frazier. Él vio evidencia del materialismo en los Ota. La casa era muy grande y tenían una piscina enorme. Era opulento y tenían muchos automóviles. En una colina, a unos 800 metros de su cabaña, estaba la casa de la familia Ota. Cuando llegó, encontró a la señorita Ota y a su hijo menor. Con unas bufandas que había ahí, la amarró a ella y luego a su hijo pequeño. Y esperaron. Luego, Dorothy Cadwallader, la secretaria del doctor, llevó al hijo mayor a la casa. John hizo exactamente lo mismo con ellos. Luego, cuando el doctor Ota llegó, le ató las manos a su espalda y le explicó lo que Dios quería que hiciera. Lo estaba apuntando con su pistola. Él quería que el doctor Ota se uniera a él y que juntos quemaran su casa. Por supuesto, el doctor Ota se rehusó a incendiar su hogar. Enseguida, el doctor Ota comenzó
A decirle que era un hippie loco y drogadicto, se negó totalmente a cooperar con él. Debido a eso, John lo empujó y el Dr. Ota cayó en la piscina. Él usó el recogedor de hojas para mantenerlo en el agua. Quería convencerlo de quemar la casa y para que se uniera al ejército de Dios. Después de un momento, Frazier pensó que lo había convencido. Le dio la mano para sacarlo de la piscina, pero el Dr. Ota quiso jalarlo para meterlo en el agua junto a él, pero no pudo. Ahí fue cuando Frazier le disparó. Fue a buscar a la esposa, la llevó a la piscina y la ejecutó también. Hizo lo mismo con Dorothy Cadwallader. Él dijo que fue una decisión muy difícil matar a los niños. Dijo que había tenido una discusión con Dios y le preguntó por qué los niños tenían que morir. Le dijo que eran inocentes y que no habían dañado el medio ambiente. Según él, Dios insistió que los niños tenían que morir. Frazier le disparó a los 2 niños en la cabeza. Él sentía que nuestra familia era capitalista y que habíamos dañado al medio ambiente. Es irónico porque no cortamos ningún árbol y ese trozo de tierra quedó más hermoso gracias a la casa. Si él hubiera conocido la cultura japonesa con la que vivíamos en la casa, él habría entendido de que éramos lo opuesto a lo que quería atacar. En octubre de 1971 comenzó el juicio de John Linley Frazier por el asesinato de la familia Ota y la secretaria. La evidencia de que Frazier había cometido los crímenes era concluyente, pero la defensa alegaría demencia para cuando cometió los crímenes. Eso lo dejaría en un hospital en vez de una cárcel. Desde un principio su comportamiento era desconcertante. Mis compañeros y yo testificamos en el juicio. Eso nos dio miedo. Él me miró fijamente. Sí. Yo trataba de evitar su mirada. En el juicio, Frazier se veía desinteresado. La única instancia en mi testimonio que vi una reacción de él fue cuando Pete Chang me preguntó sobre lo que él me había dicho. ¿Por qué no me das mi merecido? Él se irguió y se podía ver que eso lo perturbó. La monotonía y la apariencia de un despego emocional completo es un signo de la esquizofrenia, pero no hay que eliminar el motivo de que no le importaba nada. Yo creo que ese fue el caso. Es importante, cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad mental grave, no podemos asumir que todo lo que hace es resultado directo de su enfermedad mental, no necesariamente. La esquizofrenia pudo no haber sido la única influencia en los actos de Frazier. Él hizo todo esto cuando el juicio de Charles Manson se llevaba a cabo, en la misma época. Y no me sorprendería en lo absoluto que eso lo haya influenciado de alguna forma. Lo que sucedió con Manson dio inicio a la violencia, para que todas las personas que quisieran ser parte de este levantamiento lo vieran como una señal, y así todos se juntaran en un solo gran ejército. Eso fue lo que sucedió, y las personas con este tipo de mentalidad, ya sea esquizotípico o esquizofrenia, absorben las cosas que tienen sentido para ellas. Yo creo que este es el caso de John. El primer día de la audiencia para determinar su salud mental, John Linley Frazier entró de una forma que hubiera enorgullecido al mismo Charles Manson. Trajeron a John Linley Frazier a la sala desde la parte trasera y todo se veía normal. Y cuando se fue a sentar al lado de su abogado, vimos que la mitad de su cabeza y cara estaban afeitadas.
En un momento, por alguna razón, decidió dividir su cabeza, desde su cabello hasta su barba. Se afeitó la ceja en la parte izquierda de su cara y también la cabeza. Se afeitó un lado completamente. Se sentó en la silla y se daba vuelta para que el público viera esa perspectiva. Luego se daba vuelta al otro lado para mostrarnos a una persona diferente. La prensa comenzó a hablar sobre el conflicto entre el bien y el mal. Eso, en mi opinión, no ayudó a su defensa en lo absoluto. Al final, decidimos que era mejor que se afeitara todo, para que no estuviera sentado ahí como un esquizofrénico, pero supongo que esa era la idea. Según los informes, Fraser había dicho que prefería ir a la cámara de gas en vez de ir a un psiquiátrico. Ese fue un aspecto muy interesante del juicio. Él no quería que lo encontraran demente. Por lo tanto, él era un individuo psicótico, pretendiendo ser cuerdo, aparentando ser psicótico para convencer al jurado de que él fingía su psicosis para que lo condenaran y mandaran a la cárcel, y no a una institución psiquiátrica. Fraser consiguió lo que quería. Lo encontraron legalmente cuerdo en el momento que cometió sus crímenes y fue condenado a muerte. Luego lo redujeron a cadena perpetua. Pero, ¿estaba el asesinato en su destino? ¿Nació John Linley Fraser para matar? No creo que John Linley Fraser nació para matar. Creo que, a pesar de tener una enfermedad, si no hubiera tenido ciertas influencias, como la cultura en su vida, él habría sido capaz de muchas cosas, pero no de este crimen tan violento. Así que no, creo que fueron varias circunstancias de su entorno lo que lo llevaron a ejercer esa violencia. No era algo que fuera propio de él. Fue toda una evolución. Él tuvo su enfermedad y con el pasar del tiempo empeoró aún más. Y bueno, desafortunadamente, él no recibió ayuda y terminó en una tragedia terrible. Tengo rabia con la situación. Estoy dolida porque no tengo a mi familia y sobre todo porque ellos sufrieron. Por eso tengo mucha rabia y es lo que me entristece profundamente. Pero nunca tuve rabia con él. Puedo asegurar que nunca la tuve. ¿Quién querría eso? ¿Quién elegiría nacer así? Por supuesto que nadie. Nadie que estuviera en su sano juicio podría hacer algo tan cruel como lo que él hizo. Su enfermedad mental lo llevó a cometer ese crimen. En agosto de 2009, después de 39 años de cárcel, John Linley Fraser se ahorcó en su celda. Yo creo que él se horrorizó al darse cuenta de lo que fue capaz de hacer. Pero al mismo tiempo, esa fue una supuesta carga que Dios le dio a John.